se diseñó para los pueblos de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, y ahí estuvieron además el presidente López Obrador, la presidenta electa. López Obrador incluso iba con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, obviamente otros integrantes del gabinete como el director general de Conagua y también el gobernador del estado. Vamos a escuchar brevemente lo que le gritaron a Enrique Alfaro. Este es un audio, evidentemente, pues muchísimos colegas, compañeros y otros asistentes recogieron estos videos. Estamos tomando el audio que aparece en el Twitter de nuestra compañera y amiga Elsa Marta Gutiérrez. Vamos a escuchar. Escuchemos todos. La democracia es pluralidad, no es pensamiento único. Eso es la dictadura. En la democracia tenemos que aprender a respetar la opinión de todos. Y un acto tan importante como este, vamos a demostrar que lo más importante de todo es el pueblo y la patria. Eso es compatriota. Después de los abucheos claramente que se escuchan en este audio de fuera Alfaro, también había otros gritos que se escuchaban menos, que gritaban gobernador, gobernador, de simpatizantes o de militantes del Movimiento Ciudadano, pero claramente tuvieron que salir al rescate de el gobernador Enrique Alfaro, la presidenta electa primero, Claudia Sheinbaum, y después el presidente. Para hablar de este tema, evidentemente no es lo importante, pero sí entre lo anecdótico hay algo de por qué le gritaron fuera Alfaro, y de esto y de toda la importancia del evento del pasado sábado queremos hablar con María González, coordinadora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, IMDEC, una organización que acompañó jurídica y políticamente a estas comunidades que se vieron en riesgo de ser inundadas. María, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Rubén, buenas tardes. Muchas gracias por no solo aceptar conversar con nosotros, sino también esperar un momento para escuchar este audio que quisimos pasarlo, María, porque por alguna razón evidentemente hay gente que se sigue sintiendo todavía agraviada por Enrique Alfaro allá en Temacapulina, Cacico y Palmarejo. ¿Por qué razón? ¿Por qué crees tú que hay estas muestras de rechazo al gobernador? Bueno, definitivamente el gobernador no es bienvenido en Temacapulí. Por la propia historia y su comportamiento en la lucha de estos pueblos, ¿no? En donde en un primer momento les da su respaldo. Exacto. Y después los traiciona. Y pues prácticamente la mayoría de su sexenio intentó pues inundarlos. Impulsó el proyecto a 105 metros de altura. Recordemos que también se alió con el gobernador de Guanajuato y presionó al gobierno federal de tal manera que también pues se provocó este vaciamiento de la presa Calderón y generó toda esa crisis aquí en la ciudad, y toda la intención siempre fue que se destrabara la construcción de la presa del Zapotillo. Era muy natural, muy evidente que esto iba a suceder, y pues así como lo muestran en el audio, fueron alrededor de más de 5 minutos
de abucheos, de llamarlo mentiroso, ladrón, fuera Alfaro, gobernador, muy, muy fuerte. Y ahí pues entre una disputa entre gente de MC que llevó el gobernador y que vale la pena decir que ocuparon las sillas y la mayoría del espacio que estaba destinado para las comunidades, y la gente de las comunidades se quedó fuera. O sea, mucha gente de las comunidades no pudo sentarse, sabiendo que este era un evento para las comunidades y su relevancia. Entonces, pues entre Morena y entre MC también se dieron ahí pues las controversias y los abucheos. Pero en el fondo la gente tiene memoria y hay que recordar, no sé si coincides, María, ahora que dices claramente es porque los traicionó Enrique Alfaro. Primero decía que los apoyaba y después los traicionó. Lo mismo hizo Aristóteles Sandoval, y creo recordar que también Emilio González Márquez, porque él prometió que si la mayoría de la población de Temacapulín estaba en contra de la presa en una consulta que se hiciera, se iba a cancelar. Pero no lo hizo, a pesar de que, si mal no recuerdo, 97-98% de la población votó en contra de la presa muy al principio de toda esta lucha. Me parece que el año 2005, si mal no recuerdo, 2007 aproximadamente, o 2009 incluso, más adelante, pero también fueron traicionados. Pero entonces la gente no olvida la trayectoria de los gobernantes. Efectivamente, o sea, el gobernador Aristóteles los traiciona cuando el estudio de la ONU, que al final fue un estudio a modo para decir que no había alternativa y que la presa iba a 105 y que las comunidades tenían que ser desplazadas. Y en el caso de el gobernador Emilio, las propias comunidades realizan una autoconsulta comunitaria con los resultados que tú mencionas, pero tampoco fue tomada en cuenta. Entonces, hay memoria, y en el caso de el gobernador Enrique Alfaro, digamos, es muy reciente lo que no pueden olvidar los pueblos, porque él, el 10 de octubre de 2021, en la segunda visita del presidente de México a Temacapulí, cuando las comunidades entregan la propuesta técnica para hacer estos reajustes técnicos de estas ventanas vertedoras, el propio gobernador, estando en Temacapulí, rechazó, despreció esta propuesta técnica de los pueblos y criticó que no tenía fundamentos técnicos ni de ingeniería, etcétera. Y después ahora el gobernador celebra y hasta se autonombra, ¿no? Digamos, autor, ¿no? Claro. De lo que ahora pasó con el Zapotillo. Así es. María, te saluda Jesús Estrada. Entonces, con todo este contexto, solo confirmar, efectivamente fue protesta de las comunidades de Temacapulín, Cacico y Palmarejo. Te lo pregunto porque en algunas columnas, digamos, de trascendidos o chismes políticos, como la del Informador, dicen más bien que la protesta supuestamente fue originada por huestas, dice, de seguidores de Claudia Delgadillo, que mandó a morenistas a protestar. Dice que incluso la gritería molestó a los pobladores de allá que querían disfrutar de la fiesta, pero fue entonces protesta de los pobladores. Sí, hubo protesta de los pobladores y también protesta de la gente enviada por Morena y de la gente enviada por Movimiento Ciudadano. O sea, digamos que las comunidades quedan entre dos frentes, una disputa pues evidente y actual que se da entre Morena y Movimiento Ciudadano, pero definitivamente las comunidades pues no dan por bienvenido a Enrique Alfaro en el territorio. María, nos gustaría hacerte más preguntas, pero también tenemos que hacer una breve pausa para identificar la estación. ¿Podrías esperarnos menos de un minuto y volvemos con la entrevista? Sí, con gusto. Muchas gracias. Vamos a la pausa y volvemos con María González. Cosa Pública 2.0.
Pública 2.0. Vamos de nuevo a la línea telefónica para saludar y agradecer a María González que permanezca con nosotros en la línea. María González es coordinadora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, una asociación civil que acompañó la lucha de los pobladores de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, la parte no solo jurídica, sino también acompañamiento político y social. Y María, conversamos antes de irnos a la pausa, muchas gracias por permanecer con nosotros, pues sobre el incidente, el abucheo, pero yo creo que al final va a quedar en lo anecdótico, porque al final me parece lo relevante de lo que ocurrió este fin de semana es que gracias a una tenaz y valerosa resistencia de las comunidades se salvan de no ser inundadas, y no solo eso, sino que diseñan junto con el Estado una solución técnica para aprovechar la presa El Zapotillo, porque ya se había construido. Eso es lo importante. No sé si nos puedas ahondar más sobre esta relevancia, sobre esta importancia, María, si coincides. Sí, definitivamente se cierra una etapa en donde las comunidades pues vivirán con menor riesgo, pues al estar tan cerca de una presa, ¿no? Sí. Y con estos ajustes técnicos pues tendrán menos riesgo. Lo otro también importante es el plan de reparación de daño, que también las comunidades exigieron al gobierno federal, y que del plan, digamos, tuvo pues avances importantes, ¿no? Del 70-80%. Sin embargo, nosotros estamos haciendo énfasis en algunos puntos que trascienden a las comunidades. Es decir, cuando hablamos del caso de la presa El Zapotillo, estamos hablando de una política de agua que mercantiliza, que privatiza el agua, y que hablamos de un modelo obsoleto de administración y gestión de agua al hablar de construcción de represas. En las medidas de no repetición todavía son insuficientes en relación a cumplir el derecho internacional a la reparación de daños. Nosotros estamos señalando que la Comisión Nacional del Agua, derivada de todo este proceso, debería de prohibir en México la construcción de presas. Eso sí sería una lección, un precedente y un proceso de aprendizaje pues para todos los actores que intervinieron, dado las graves violaciones, claro, las irregularidades y la corrupción. ¿Qué destacarías, María, en estos, pues ya específicamente creo que son 18, 17 años de que conocieron las poblaciones de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, que había un proyecto, un megaproyecto hidráulico, y que eso los ponía en riesgo? Se enteraron y empezaron a organizarse. ¿Qué destacarías de esta resistencia de estas comunidades? María. Perdimos contacto con María González del IMDEC. Vamos a volver a contactarla justamente para continuar con esta entrevista y cerrar con esta reflexión de la importancia de lo que tuvo esta lucha de las comunidades. Muy importante lo que comentaba María, Rubén, de que todavía hay pendientes con la comunidad en materia de reparación de el daño. Lo ha comentado ella anteriormente, ahorita lo señalaba, por ejemplo, investigar y hacer auditorías para pues, ver cómo estuvo el manejo de los miles y miles de millones de pesos que se destinaron a esa obra. También temas de salud, ¿no? Perdón, se calculan al menos 35,000 millones de pesos. Ahí en la obra hay muchos claroscuros todavía, y temas de salud también. Ya estamos de vuelta con María González. Perdón, María, se cortó, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta. Te preguntaba de la importancia en estos 15, 17, 18 años de lucha. ¿Qué fue lo más importante de ellos? Bueno, primero, pues la valentía de estas comunidades, a pesar de ser tan pequeñas, y el valor de la organización comunitaria. O sea, logran enfrentarse pues a grandes monstruos, pero nunca pierden la esperanza, y eso yo creo que es una lección para todas las luchas en México. También el haber impulsado este plan de reparación de daños, ya que en México el derecho a la reparación es un derecho pendiente. Entonces creemos que ahí también se sientan precedentes y que definitivamente todavía quedan pendientes
porque este derecho es complejo, lleva tiempo, requiere sanación, requiere procesos de justicia, entre otras acciones. María, pendiente también otra cuestión es el tema de los 73 bienes inmuebles que fueron desincorporados del gobierno de Jalisco, pasan ahora, entiendo, a un fideicomiso, y entiendo pues que son los pobladores de Temacapulina, Cacico y Palmarejo que tendrán que decidir el futuro de esos bienes inmuebles que fueron pues despojados, digamos, en el marco de la imposición de ese proyecto. Este es un tema complejo. Efectivamente, también es una demanda del plan de reparación. Sin embargo, nosotros también interpretamos que el gobierno de Jalisco hace esta entrega y de alguna manera se lava las manos. Y eso tiene que ver con procesos de investigación y de sanciones en materia de irregularidades y corrupción que no atendió el plan de reparación. Y de alguna manera, al entregar estos predios y estas casas, pues le pasan la bomba o la papa caliente a las comunidades, cuando es un problema bien delicado porque hay división todavía intercomunitaria entre los que decidieron vender y los que resistieron. Entonces es un tema que va a ser todavía pues de complicado. Mucha confrontación interna en los pueblos. Así es. María, en otro punto que en el documento que nos compartiste acerca de estas valoraciones, se recuerda que varias veces las comunidades han demandado la necesidad de modificar los decretos de reparto de agua. ¿Existiría el riesgo todavía si no se hacen estos cambios en estos decretos que, por ejemplo, Guanajuato intente reclamar el agua que está almacenada en el Zapotillo? Pues nosotros creemos que esta es una medida pendiente de parte del gobierno federal y que fue muy reiterada por las comunidades, y el gobierno federal en los últimos tiempos siempre salió con una narrativa de que los decretos se podían cambiar, que eso no era importante, etcétera. Pero para las comunidades es una medida de satisfacción y de tranquilidad. Claro. Y si es una demanda que piden los pueblos, es algo que se tiene que cumplir. Efectivamente, es difícil que este proyecto se pueda modificar, pero no es imposible. Es decir, técnicamente ese vertedor físico se puede tapar. Sería muy costoso, tendría que ir a otros procesos que son complejos, pero no podríamos afirmar que eso no podría ocurrir en otros tiempos, momentos, gobiernos. Claro. María, y finalmente sobre esto que ya, digamos, medio lo enunciaste a las primeras respuestas, de que a pesar de que traicionó a las comunidades, el gobernador incluso ahora lo presume como un logro. De hecho, hay desplegados en algunos diarios, dice que el esfuerzo valió la pena y que con la puesta en marcha del Zapotillo se garantizan el abasto al agua por 50 años, es lo que está diciendo el gobierno del estado. ¿Es cierto? Pues nosotros volvemos a reiterar que eso de que agua para 50 años pues solo está en los imaginarios del gobernador. Efectivamente, ahorita la presa está llena, es una presa muy pequeña y ya ha habido un temporal pues satisfactorio, pero esa misma presa en tiempo de no lluvia, vamos a ver que va a tener vaciamientos. Claro. Entonces, nosotros seguimos insistiendo en que las presas no responden a un modelo de gestión integral de agua, que son alternativas que dañan. Creo que el Zapotillo lo demuestra para todo el país y por eso insistimos en que la Comisión Nacional del Agua, si realmente quiere reparar profundamente los daños que ocasionó el Zapotillo, debe prohibir las presas en todo el país. Así es, muy bien. María González, muchísimas gracias por atender esta llamada y compartir nuestro análisis, tu lectura de este hecho tan importante, sin duda histórico, que es la apertura de la presa del Zapotillo, pero después de negociar con las comunidades y la propuesta técnica que estas presentaron. Muchísimas gracias, María.
contrario, saludos Rubén, Jesús. Igualmente para Gracias. ti, María González, del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario. Esta noche, Jesús, antes de irnos en Resonancias. Empezamos la celebración del tercer aniversario de Resonancia acá en Radio Universidad de